Hola, estamos aquí en Reeducarte en compañía de Esteban Calderón, con quien vamos a conversar sobre las formas de crear estudiantes con autonomía en el aula. Esteban es orientador, es coordinador en una institución y también es máster en educación con énfasis en cognición humana. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y estoy para servirles para este momento, para trabajar este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Esteban, ¿usted considera que parte del problema que están enfrentando los docentes ahora es el manejo de su propio miedo a estas nuevas realidades a las que nos enfrentan y que eso podría dificultar crear estudiantes con autonomía? Cuéntenos un poquito de su perspectiva. Claro, estamos en una época complicada, ¿verdad? Para todos nosotros. Es un nuevo aprendizaje, estamos empezando de cero todo y en algún momento para la educación costarricense, sobre todo, estábamos en un momento de transición donde íbamos a empezar a conocer las nuevas tecnologías, a empezar a modificar las estructuras, cuando de repente nos dijeron, tírese al agua. Casi que fue que estábamos cerca de la piscina y nos Porra. empujaron, ¿verdad? Y caímos de lleno al agua y el que sabe nadar sabe y el que no sabía ha venido haciendo como el perrito, ¿verdad? Viendo ver, sacando la cabeza y sobreviviendo, porque ha sido la realidad que hemos tenido. Eso genera obviamente miedo, genera ansiedad, genera angustia en el profesorado sobre todo, que tiene una responsabilidad, que es enseñar, una responsabilidad que ha tenido históricamente. Entonces de repente le estás diciendo a aquel que era dueño de su pizarra y experto en su pizarra, que ahora le toca ser el dueño de la tecnología, de la computadora y de acercarse al estudiante. Y sobre todo que ahora le toca acercarse a un estudiante que ya no va a ver tanto, que ya no va a dominar tanto, que ya no va a entender tanto, sino que tiene que aprender prácticamente solo, porque uno Sí. nada más se convierte en un acompañante. Y entonces también tiene una perspectiva muy interesante de qué hacer en el aula para transformar ese miedo, que es súper natural, en una fortaleza. Cuéntenos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que partir de entender cómo nos sentimos, ese miedo que tenemos, ¿verdad? Si yo tengo miedo a un aprendizaje informático, pero tenés ahí sentados y tenés en digital a una serie de personas que tienen un manejo tal vez mejor que el tuyo. Eso es una realidad. Tus estudiantes Ujú. tienen un manejo más amplio porque están metidos en las tecnologías, están absorbiendo los Facebook, los WhatsApp, los Telegram, todas las cosas que hay. Entonces nuestra postura como docente debería ser que ellos sean los que nos ayuden a que les llegue su propio aprendizaje. Y para que eso pueda hacerse, tenemos que partir de que su realidad o lo que ellos necesitan está en ellos mismos. Nosotros podemos pedirles proyectos y cosas que ellos sean los que los generen, los desarrollen desde su tecnología, de lo que ellos conocen, de lo que ellos aprenden. Y así tenemos nosotros más información. Imagínense lo que es mandarlos a hacer un proyecto, que tengan que hacer una presentación que pueda servir en Facebook y que ellos te la hagan. Entonces ya tenés un proyecto que está ahí, un material que está. Y ese material no solo te va a servir para los que te lo hicieron, sino que te va a servir para los que vienen atrás. Te va a servir para el que está en la casa. Te va a servir para el que no tiene una acercamiento tan rápido a la tecnología, pero que puede tal vez ver en el Facebook o en el WhatsApp un mensajito donde viene el video que mandó el compañero, porque ese Ajá. video puede funcionar en diferentes sistemas. Entonces, le está llegando a todos y no sos vos el que tenés que asustarte en cómo hacerlo, ¿no? Estás propiciando que ellos sean los que lo generen. Estás propiciando que ellos sean los que lo hagan. Y de hecho, he escuchado docentes que dicen, no, es que yo no tengo tiempo, está muy linda la idea de que usemos tecnologías, pero yo no tengo tiempo para hacer un Facebook, para Exacto. hacer un PowerPoint. Y sin Ajá. embargo, hay tendencias en el trabajo cooperativo de decir, bueno, cada uno va a tener una diapositiva de un PowerPoint para que escriba sobre X tema. Ese sería un ejemplo de cómo aplicarlo. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Podríamos hacer eso.
fácilmente podrías decirles que ellos tienen que montar un proyecto donde todo el grupo genera el proyecto, ¿verdad? Cada Entre grupo tiene que todos. generar una parte de ese proyecto y ya vas al final. Lo único que tienes que hacer es unificar y eso ya lo tenés para proyectarlo, ya lo tenés para mandarlo, ya lo tenés para publicarlo en YouTube y si no sabes, puede ser que algún estudiante le puedas poner ese trabajo, ese proyecto de que te lo publiquen en YouTube y ya tenés un proyecto que les va a llegar a cualquiera, porque como decimos, a veces el chico que hasta tiene poco internet, por decirlo así, sí tiene un celularcito ahí que apenas le entra, pero resulta que si logra entrar a YouTube, si logra entrar a otras cosas, entonces ahí estás llegándole a ese chico también, estás llegándole a la información. Es un cambio realmente de paradigma nuestro, pero tenemos que empezar por entender de que no hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología ciertamente no tenemos por qué saberla toda y ese es el otro miedo que tenemos que quitarnos. Yo no tengo que ser experto ya yo soy experto en mate, yo no tengo que ser experto en informática. Para eso puedo pasarme de otras formas. Tengo otros aliados a los que yo puedo usar. Entonces, quiere decir que yo paso de ser dueña de mi aula Ajá, a líder de un equipo de trabajo, exactamente. por ponerlo de alguna forma. Y algo que no hay mucha costumbre, pero entonces pasar a delegar funciones. Yo no tengo que hacer todos los recursos del aula, porque también otro tema en el que usted hace mucho énfasis es en hacer, o sea, que hagan, que hagan. Exacto. Nosotros no podemos centrarnos en la educación que teníamos antes, donde yo de repente podía ser el que les daba toda la información y mis estudiantes recibían la información y la transcribían. Ya no estamos en esa realidad. O sea, la realidad actual demanda que ellos sean los creadores de su propia formación. Bien o mal, tienen que hacerlo. Nosotros vamos a ser acompañantes de eso, acompañantes de lo que ellos van creando, acompañantes de lo que ellos van desarrollando. Porque en la medida que ellos van desarrollándose, en la medida que ellos van creando, ellos van aprendiendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que ya cambió ese paradigma. Antes creíamos que era llenar un cuaderno de información. Ahora sabemos que es llenar de ejecución, de práctica, mi vida. El aprendizaje se hace socializado, se hace en lo que hago a diario, en lo que estoy desarrollando, En porque aplicación, eso hace un aprendizaje más significativo. claro. La bicicleta se aprende cuando la ejecutamos. Yo puedo saberme la teoría de cómo manejar una bicicleta, totalmente, hasta saberme todas las partes de la bicicleta, pero hasta que no agarro la bicicleta, me monto en ella, me caigo unas 4 o 5 veces, no aprendo a manejar bicicleta. Que ese es el otro tema, creo, que es el temor al fracaso a los errores, Exacto. tanto de estudiantes como de docentes. Hay un Sí. temor a eso, a estrellarme en la bicicleta. Total, es un temor que yo creo que a veces el mismo sistema nos ha tirado, ¿verdad? El chico tiene que pasar. Y si no pasa, fracasó. Ajá, El profesor tiene que hacer que sus estudiantes pasen. Si no pasan, es un fracaso. Lo veíamos cuando iba a bachillerato, ¿verdad? El bachillerato a exacto. veces uno no sabía quién estaba evaluando, si al estudiante o al profesor. Entonces, Ujú, no decían, ese estudiante no pasó bachillerato, decían, ese profesor solo sacó el 20%. Entonces, ese paradigma o ese estigma, más bien ese estigma, es a veces lo que ahora nos está afectando, claro. porque seguimos con ese estigma de que yo soy el que estoy desarrollando el aprendizaje, yo soy el que lo estoy creando en mis estudiantes, y ya no tenemos esa realidad. Ya yo no puedo hacerlo, ni aunque lo quiera, ya no lo puedo hacer, la Correcto. realidad no me lo permite. Yo lo voy a poner con un ejemplo personal. Mi hija empezó con esta misma realidad, estaba trabajando y hacía las cosas a un ritmo, a su ritmo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿La acompaño? No, ella tiene que entender, porque si yo estoy ahí, si yo hago el proyecto, si yo le hago el trabajo, si yo le hago las cosas, ¿cuándo aprendió? Y Exacto. cuando fracasó, en ese contexto, en su manera como estaba haciéndolo, cuando cometió el error, cuando se dio cuenta de los resultados que le trajo, cambió el paradigma. Entonces ya ella se dio cuenta que para trabajar a distancia necesitaba ordenarse, necesitaba esto, necesitaba una serie de cosas que cuando nosotros intentamos evitar que cometan el error, ellos no lo aprenden.
no logran hacer No aprenden a autónomos. hacer, no aprenden autonomía al final, sino que siempre van Exactamente. a depender de la familia o del docente. O del docente. Exacto. Porque siempre están esperando que, bueno, ok, hice el proyecto, ahora sí, profe, está bien. El examen lo está Ajá, haciendo y pasa uno y está bien, así. O sea, siempre necesitan como esa sensación de que uno lo está validando. ajá, Y es importante que ellos aprendan a validarse a sí mismos. Y para correcto. eso la mejor forma es que ellos crean lo que están haciendo. Porque mi pastel puede que no sepa igual que el pastel del otro compañero, pero es mío. Yo lo hice. Lo hice con mis materiales, con mi energía, con todo lo que yo tenía. Ese es mi Y yo pastel de sé conocimiento. cómo se hizo. Exactamente. Aquí el aprendizaje se hace en el proceso, no en el resultado. Y eso es lo que tenemos que entender. A distancia no es el resultado lo que nos da un aprendizaje, es el camino que nos lleva a ese resultado. Ujú. Y es ahí donde Y, lo hemos estado viendo. y entonces el otro, o sea, el gran valor de las maestras y de los profesores es que sí, tal vez los chiquillos son muy buenos buscando videos en YouTube o buscando cosas en Ajá, Google o haciéndome un TikTok de alguna cosa, pero no necesariamente con el enfoque curricular que se requiere. Y exacto, un ejemplo es que, bueno, que si estamos estudiando las pirámides de Egipto, puede que nos salga un video de los extraterrestres y así no es la cosa. exacto, Entonces, exacto. usted habla mucho de la capacidad del docente y de la maestra de filtrar, de Ujú, guiar procesos para distinguir de todo ese mar de información lo que vale la pena y lo que es tontería. exacto. Y es ahí Ujú, donde el papel del docente es preponderante en este proceso, donde la ujú, docente, la maestra de la escuela, el profesor de colegio, todos tienen un papel preponderante porque son los que filtran la información, los que saben el conocimiento. ujú. Aquí voy a jugar con un mito que hay con los adolescentes. El mito es que ellos manejan, que ellos ya vienen con el chip tecnológico. Ajá, Es un mito en el sentido de que ellos están haciendo lo mismo que hacíamos nosotros con las nuevas realidades tecnológicas. Esa es la única diferencia. O sea, ajá. son igual de juguetones, pierden su tiempo en juegos, en cosas, se dispersan, le creen a todo mundo o no le creen a nadie. Y Es lo mismo que chismean hacía un igual, adolescente, ¿sí? pero ahora en Solamente Facebook. solo que lo hacen en el Facebook, lo hacen en el chat, lo hacen en el TikTok, lo hacen, o sea, es lo mismo. Si uno dice, bueno, si tienen manejo de la tecnología, lo manejan, pero no saben, no son realmente nativos de la tecnología en el sentido de que no tienen toda la información. Yo a veces digo, ellos en Google se encuentra todo, pero no todo es cierto. Y el problema es ese, ellos no saben que no es cierto. Hay chicos que leen algo en Google, les llega un mensaje de TikTok y dicen, esto es verdad. Y mira, Correcto. si es cierto que Elvis Presley está vivo. Y Michael Jackson, ahí está, lo han visto en muchos lugares, o sea, es un hecho, porque vimos el video donde se vio y saludó, o sea, todo lo dan como un hecho. Y es ahí donde el docente se convierte en un elemento, no solo un filtro, sino el elemento esencial para que la tecnología se convierta en un aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a guiarlos, vamos a enseñarles, donde el profesor por eso cuando pone este tipo de proyectos, él tiene que ser muy claro en lo que está buscando y tiene que ser muy claro en lo que están haciendo. Yo le decía a Eso usted hace un rato que, perdón, sí, eso me lleva a la siguiente pregunta que creo que es para donde va usted. ajá, ¿Cómo, dime, cómo planeo una lección de lo que sea con lo que usted está diciendo? Siendo ok, yo guía. siendo yo el docente, tengo que pensar en momentos, cuando estamos hablando de esto, de la formación, en este tipo de distanciamiento, donde tenemos dos momentos diferentes, tenemos chicos que están aquí en el aula y chicos que están ahí en la virtualidad. Ujú. Entonces ya no podemos separar esa realidad, tenemos que saber que lo que vayamos a darles tiene que ser muy claro, muy directo y muy elemental para que la información llegue igual a las dos partes. Porque a unos de repente yo les puedo adornar más porque tal vez soy el profesor de esos que habla bonito y me emociono y le pongo carnela a lo que digo, como dice uno. Eso no lo va a ver, el que le tocó hoy la clase
de forma a distancia. Él solo está viendo un papel. Por eso es muy importante que las estructuras sean muy concretas. Lo primero, el tema tiene que ser muy directo. Yo no puedo simplemente hablar de la temática como ponerle demasiado adorno a la temática. Yo tengo que ser muy claro qué es lo que yo quiero del objetivo. Y si este es el objetivo académico que me pide el programa de estudio, ya lo tengo claro. Este es el objetivo, ya lo tengo. Entonces yo voy a ser así de claro con los chicos. Les tengo que decir, yo lo que quiero que usted sepa es esto, esto y esto. Esto es lo que yo puedo saber. Si lo que Instrucciones estamos muy hablando, claras. para seguir exactamente, las instrucciones tienen que ser muy directas. No, no adornarlas, no ponerles demasiada información, no, muy directas para que el estudiante entienda lo que yo quiero que él entienda. Si yo lo que quiero que sepa es sobre las pirámides, siguiendo el tema que mencionabas, entonces estamos hablando de Egipto, yo lo que ocupo es que él sepa qué es lo que tengo necesariamente que saber de Egipto. Y yo le doy la información en esa línea. Después, yo ocupo que haga algo con esa información, porque si yo solo lo dejo ahí, el estudiante no va a tener un aprendizaje. Simplemente va a tener teoría. Y la teoría se convierte en información que se puede perder en cualquier momento. Por eso es importante que haya algo que hacer. Y ese algo que hacer es ahí donde la creatividad del docente empieza a salir adelante, ¿verdad? La creatividad de cómo poder hacer que una temática se desarrolle. Yo siempre les he dicho a los chicos que a veces la mejor forma de aprender es haciendo. Y haciendo, sobre todo cuando tenemos teoría, en cosas tan elementales como, por ejemplo, hacer un examen. Entonces yo les digo a Que los ellos chicos, tenemos hagan la el teoría de examen. Egipto, esta es la teoría, que ellos sean los que hagan el examen, no yo como docente. Porque yo como docente, para mí hacer un examen es muy sencillo. Es muy sencillo en el contexto de que yo manejo la teoría, ya he asimilado la teoría, y entonces ponerla en práctica en una prueba es muy fácil. Pero, por ejemplo, si yo lo obligo a mi estudiante a que haga lo mismo, estoy dándome yo la oportunidad de que ellos sean los creadores del conocimiento. Porque entonces ellos van a ver la prueba, van a hacer su propio examen, tienen toda la teoría ahí, crean su propio examen y con ese examen inclusive puede servirnos de práctica, puede servirnos de proyecto, puede servirnos de otras cosas, donde ese De examen se lo apliquen a otros trabajo, compañeros, qué sé yo, exacto, de el trabajo trabajo colectivo. cooperativo, porque entre todos Exactamente. hagan un examen y todos lo responden. Exactamente. Entonces, ahí ves que estás trabajando, bueno, en las 4 áreas que nos han estado pagando en el NET también, que nos han pedido que abordemos, que tienen que ver con esto, con asimilar la información, desarrollarla, colectivizarla y clarificarla. Todo Ujú. eso lo estamos abordando ahí. Pero además estamos haciendo algo más importante, que es dándoles a ellos la oportunidad de que ellos sean los creadores de su conocimiento. Y yo mismo viendo realmente un resultado de ese aprendizaje. Ujú. Porque hoy por hoy, como le decíamos, ellos encuentran cosas en todo lado. Entonces, les podemos hacer un esquema o un resumen y el resumen lo encuentran en cualquier lado. Y te vienen y te presentan 20 del mismo resumen porque lo sacaron de la misma página de Facebook o de la Usted misma me página de Internet. decía, usted me decía que hay herramientas que ellos posiblemente sabrían cómo encontrarlas, de hacer esquemas, pero Ah, claro, no viene el esquema hecho. Entonces, una de sus exacto, propuestas es, hágame un esquema, o sea, búsquese una herramienta, hágame un esquema y me lo da, exacto. porque es hacer. Uno los obliga a hacer ese tipo de cosas. Estas herramientas que hay, que son apps que están libres, inclusive las encuentran en cualquier lado, ellos pueden bajarlas, con esa app ellos se ven obligados a hacer esquemas, el esquema al final sale como una imagen y esa imagen ellos nos la pueden mandar. Es una imagen que hasta yo puedo tener ahí para los chicos, la puedo publicar, la puedo poner, ¿ves? Volvemos a la misma línea. Cuando hacen cosas, cuando ellos logran desarrollar el aprendizaje, yo como docente me nutro de más material para seguir dándole vuelta a la información. Y Pero entonces, no, un buen esquema hecho va a ayudar a a un chico que de repente le cueste, le va a ayudar a uno como docente a llegarle a esos chicos, por ejemplo, de material impreso. Ok, resulta que les puedo mandar una copia de los esquemas que hicieron algunos compañeros para que tengan más claridad en el material que están haciendo. Y claro, ellos, desde el material impreso, pueden hacer también su propio esquema a mano. Entonces, no es algo que no pueda hacerse en el otro sistema. Entonces, yo como docente no estoy haciendo un doble trabajo, estoy ejecutando acciones paralelas que a uno les va a servir y a otros igual.
Y entonces, bueno, no necesariamente tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana, que es parte de lo que me han dicho Sí, los docentes. E incluso pueden evaluarse entre sí también para que yo no tenga que evaluar. O sea, si yo doy un poco como sucede con los cursos virtuales, de decirle, estos son los criterios de evaluación. Si hizo tal cosa, no lo hizo, medianamente hecho, 3, 2, 1, póngame y ya. Entonces, esa podría claro. ser una posibilidad. Perfecto, Eh, pero para eso el docente tiene que quitarse un miedo y un estigma muy fuerte, que es el control. O sea, el otro yo lo puedo problema. hacer. Exactamente. Ajá, Yo tengo que ajá. quitarme el control. Yo tengo que saber que yo no soy el que controla el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí puede haber muchas formas de decir, es que eso no va a servir, se van a copiar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. O sea, podemos verlo en lo negativo, Claro. pero la realidad es que si seguimos con la misma línea de que lo que importa no es el resultado, sino el proceso, oye, un estudiante que califica a otro estudiante, ¿qué está haciendo? Ya es la cuarta vez que está viendo la misma materia, la cuarta vez. Claro. ¿Por qué? Porque primero la tuvo que leer, la vio Ajá. con tu profesor cuando estaba viendo el esquema, cuando se la explicó. Después hizo el esquema, tuvo que buscar la información. Después tuvo que pasarlo. Y ahora lo tiene que calificar. O sea, estamos hablando de que la misma materia la vio 4 veces. Y ¿Qué con nos suerte interesa se más? encontró un video bonito Ajá. y útil. Igual, exactamente. Pero entonces el video es probable que lo recuerde mejor. Es más probable que eso sea más significativo para él. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a sus emociones, a su personalidad. Nuestro aprendizaje es emotivo, totalmente emotivo. La memoria nuestra es emotiva. Si yo a cualquiera de las personas que anduvimos en los años 90 y 2000 le pregunto qué hizo el 11 de septiembre del 2001, la mayoría sabe. ¿Se acuerda qué pasó ese momento? A las 6 de la Ajá. mañana, más o menos. Ujú. La mayoría sabe qué estaba haciendo ese día. ¿Por qué? Claro. Porque hubo un hecho mundial que fue muy emotivo. Pero si yo te pregunto, ¿qué hiciste un día antes? ¿Cómo andabas Sí, vestido un día antes? y entonces los videos tienen esa capacidad de contarme una historia, la mayoría, ¿verdad? No todos, pero, Exactamente. ajá, ok. Y entonces hablemos del trabajo colectivo, porque una de sus ideas que me gusta mucho es el trabajo colectivo entre docentes. Una de las Ajá. propuestas es entre el mismo nivel, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo funciona eso? Ok. Aquí estoy siguiendo la línea de unos autores mexicanos que están trabajando sobre todo la parte del aprendizaje colectivo. Armando Lozano es el principal precursor de esa línea. Ok. Ahí en el Tecnológico de Monterrey están trabajando esas cosas. Y ellos la propuesta que dicen es que cuando nosotros como grupo de docente nos unificamos en estrategias juntas, la institución y el aprendizaje se hace más real. El aprendizaje, o sea, el estudiante se ve realmente beneficiado porque no es una serie de acciones, sino que está creando una sola acción que llega a muchos. Para darme a entender, si yo como profe de español, el otro profe, el de sociales, la profe de francés, el profe de inglés, por decir unos cuantos, decidimos que vamos a hacer proyectos colectivos para trabajar en el nivel, vamos a tener más, probablemente vamos a tener mejores resultados que mandando cada quien un proyecto aparte. ¿Por qué mejores resultados? Porque el proyecto primero va a tener algo, que es el, el gusto de toda esa cantidad de profesionales, que ya eso es un plus, ¿verdad? Claro. Imagínense lo que es pedir, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, el Principito, que creo que se lee en escuela, Ujú. eh, de repente la maestra decía, la maestra de español, vamos a hacer una redacción del Principito. Hay que leerse el Principito, pero entonces la redacción del Principito va a ser en inglés, pequeñita. ¿Por qué? Porque la niña inglesa la que va a leer va a hacer la calificación del Principito. Ese mismo Principito, en ciencias, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con lo que habla del cosmos, el Principito. ¿Qué tan real o no real podría ser esa parte de la fantasía que se está trabajando desde español?
la literatura fantasiosa que genera el Principito. Y de repente, hasta en religión, vamos a hablar un poco de lo que habla, lo que es el factor de la parte emotiva, que es lo que nos demuestra, que es lo que nos hace sentir. Y en orientación trabajamos los sentimientos desde el Principito. Entonces, el bendito Principito, que se lo leyeron una vez, nos sirvió a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 materias. Y nos va a servir porque es de donde agarramos como un punto generador. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero hay un plan de estudios. Sí, pero no estamos, no estamos saliendo del plan de estudios. Estamos enfocándonos solamente con una temática que podamos amarrar entre varios planes, entre varias líneas. Lo que usted está diciendo es cuestión de buscarle la comba al palo, como dicen. Exactamente, sí. Es cosa de darle como ese matiz. Yo siempre he dicho, ¿por qué las pirámides han durado tanto en el tiempo? Porque han sido tan trascendentales en el tiempo y por qué tan gigantescas, siendo en algún momento hasta el edificio más alto del mundo. ¿Por qué? Porque no se fueron haciendo como una sola torre, se fueron haciendo en una base de piedras que fueron creciendo poco a poco hasta llegar a la punta. Así es el aprendizaje y así es el trabajo colaborativo. Cuando todos nos unimos en una base formal, vamos creando un aprendizaje más fuerte que al final el estudiante se lleva. Y tenga la certeza que ese estudiante al final del día, ese estudiante dentro de 5 o 6 años, del Principito se sabe todo, se lo sabe así, se sabe todos los detalles, todas las condiciones y todos los elementos. Y además tiene un criterio de aprendizaje mucho más elevado que cualquiera que lo haya leído simplemente porque lo obligaron a leerlo. Y hacer el reporte. Hablando del trabajo colectivo, también quería plantearle otra cosa. ¿Qué pasa con esta nueva realidad? También obliga a soltar la idea de que yo soy la dueña y reina de mi aula. Y ya no puedo hacerlo todo. O sea, aunque quiera, no puedo. ¿Por qué no pareciera ser tan fácil que los docentes y las maestras de la misma materia se compartan videos, se compartan, o sea, yo sí he visto que comparten planeamientos, pero no hacen un video, por ejemplo, la persona que es brillante dando, no sé, números primos, que dé una charla, yo la pongo y después le doy seguimiento. ¿Por qué eso no sucede? Muchas veces es por esa sensación de celo profesional que a veces tenemos. Y eso creo que es parte de lo que tenemos que ir limando como docentes si queremos llegar a un aprendizaje, llevar a nuestros estudiantes un aprendizaje significativo. Tenemos que entender que no todos nosotros estamos en la misma línea, ni tenemos que saberlo todo tampoco. Eso es un mito que nos hemos inventado nosotros mismos. No tenés que saberlo todo. Dicen que el sabio no es el que sabe, sino el que tiene la necesidad de aprender, de conocer más. Y que el mejor líder no es el que sabe todo, sino el que se junta con los que saben para guiar mejor. Y yo creo que es igual acá. Todos los docentes somos guías y somos líderes. Y además tenemos que aprender entonces a ser realmente inspiración de nuestros estudiantes. Queremos que ellos sean autónomos, pero para que lo logremos, tenemos que empezar por nosotros mismos, liberarnos nosotros, porque la autonomía es libertad. Es la libertad de ser y de crear. La libertad, ajá. No, perdón. No, y es la libertad emocional también. Entonces, uno como docente tiene que partir de esa realidad. Yo tengo que empezar por liberarme yo también de mis prejuicios, de mis límites, de mis limitaciones, para llegar a esos estudiantes, para llegar a ese compañero y decirle, ok, vos tenés esta área, es tu área fuerte, trabajémosla. O sea, que hagamos un video, pongámoslo a los demás compañeros. Ese video lo podemos publicar en el Facebook del colegio. Entonces, tenemos un aprendizaje paralelo para que los chicos que no pudieron conectarse hoy se conecten en otro momento y lo vean. Para los que no estuvieron en el aula. Entonces, o para el repasar. trabajo fue para repasar. Entonces, en la medida que somos y colaboramos, somos más fuertes. Y la institución, por consiguiente, el aprendizaje como tal, se hace significativo. Yo creo que tenemos que ser así nosotros.
Y usted daba un ejemplo, o ya como para cerrar, de esta, o sea, pensando en la pirámide, de cómo entre todos se fortalecen, y decía una frase muy bonita sobre las barreras que nos impiden crecer. ¿Cómo podemos dejar un mensaje concreto en este contexto de miedo para soltar cosas y tirarnos a nadar y crecer? Vamos a ver si me acuerdo. Los miedos, los Ajá. miedos realmente son la limitante del espíritu, dice. Son los que no nos permiten crecer. Cuando nosotros, pero tener miedo no es un problema. El problema es quedarte en el miedo. Es quedarte en esa comodidad que te da estar ahí escondido. La gente que sale adelante no es que no tenga miedo, es que simplemente se dieron la oportunidad de ir paso a paso enfrentando ese miedo. Estamos en un camino, todos estamos metidos en el camino. Si caminamos juntos y si sobre todo nos damos cuenta que aunque fracasemos, aunque fracasemos hoy, no significa que perdimos lo que queríamos lograr. Y lo que queremos lograr todos es que los chicos salgan adelante y se lleven algo de nosotros. Y no se van a llevar un examen. Lo que se llevan es la esencia de ese profesor, de esa profesora, de esa maestra, de ese maestro que me guió a ser mejor ser humano. Así que sigan adelante, compañeros docentes. Tienen todo para salir adelante. Esteban Calderón, orientador y máster en educación con énfasis en cognición humana, muchísimas gracias por estar en Reeducarte. Nos ha ayudado mucho y No, esperamos gracias que a esto ustedes. sea aprendizaje colectivo. Ojalá que así sea. Quedo a sus órdenes entonces. Gracias.